damos un aplauso a Él. Aleluya. Venimos a seguir adorando su nombre. Aleluya. Los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen y una palabra es suficiente para los muertos es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Le diremos a Él sea la gloria y el poder. Todo es de Él y para Él. Y a Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y
eres todopoderoso y soberano, Señor. Santo Dios. Y ese mismo Jesús que adoramos y glorificamos es suficiente para nosotros. Es suficiente para mí. Tú eres suficiente para mí, Señor. Tú bastas. Tú bastas en mi vida, Señor. Aleluya. Gracias por alcanzarnos, Señor. Oh, tú eres santo, Señor. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Entrale
fiel. En tu amor confiamos, descanso mío. Y tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo Tú basta, Jesús. Tú basta, Jesús. Tú eres suficiente, Dios. Gracias por lo que hiciste por nosotros, Jesús. Gracias por tu cruz. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, y tus manos clavadas por mí. Me has lavado hoy, Señor, conozco tu abrazo y tu dime ser, Señor, en su trono está. Hoy te coronamos rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Oh, gracias por tu amor, oh Dios, tu
tus manos clavadas por mí, me has lavado hoy, Señor. Conozco tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está, y hoy te coronamos rey y reinas con poder. Altísimo Señor Jesús, Hijo de Dios, en la mano del cielo en la cruz murió. Oh, digno es el Señor, digno es el Señor, tú eres digno. Oh, digno es el Señor, digno, digno. Oh, digno es el Señor. Digno es el Señor, en su trono está, y hoy te coronamos rey y reinas con poder. Altísimo Señor Jesús, Jesús, Hijo de Dios, en la mano del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno, digno es el Señor, digno es el Señor. Amados, que Dios bendiga rica y abundantemente sus vidas. Estamos contentos que nos da el Señor esta oportunidad de reencontrarnos por estos medios para seguir estudiando su palabra. Su palabra que es fiel, que es verdadera. Permítame orar. Señor, una vez más, gracias por permitirnos esta oportunidad. Y al reunirnos por estos medios pedimos tu dirección, tu compañía. Que tu palabra, Señor, nos aliente, nos alumbre, nos desafíe, nos corrija. Gracias por hacerlo. Te necesitamos. Toca nuestras vidas, toca nuestros corazones. Trae luz entre nosotros. En Cristo Jesús. Amén, amén. Seguimos, mis amados, con el tema que hemos estado tocando ya por un buen tiempo. Son la muerte, preguntas y respuestas. Y vamos ahora a nuestra realmente quinta entrega sobre este tema. La muerte, preguntas y respuestas. Y la pregunta o el tema para hoy es la resurrección de los muertos. Hoy vamos a hablar sobre la gloriosa esperanza de la resurrección de los muertos. Y surge entonces la pregunta, ¿quiénes resucitarán? O sea, es parte de las preguntas que llegaron, ¿quiénes resucitarán de la muerte? La respuesta, bien breve y básica, sería todos. Todos los que hayan muerto o hayamos muerto, porque yo espero morir, todos los que hayan muerto, resucitaremos. Todos los que hayan muerto resucitarán de la muerte. Ahora bien,
La Biblia, la palabra de Dios, habla de dos tipos de muerte. Solo dos tipos. Una para resurrección y otra para, una para resurrección para vida eterna y otra resurrección para la condenación eterna. De hecho, le llama la resurrección de los justos. Vamos a ver estos versos. Empezamos con Daniel, capítulo 12, el verso 2. Daniel, capítulo 12, el verso 2. Leo para ustedes. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Otra vez. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Permítame leer otra versión. A algunas personas les preocupa que dice muchos de los que duermen, como si Daniel quisiera decir que algunos no van a despertar. Y realmente no es así, es una expresión. Permítame leerle otra versión sobre el mismo verso de Daniel 12:2. Dice, y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir para siempre y otros para quedar en la vergüenza y la confusión perpetuas. Entonces, todos hemos de resucitar. Daniel nos dice acá que habrá una resurrección, una para vida, otra para muerte. Lo podemos aclarar un poco más cuando venimos al Nuevo Testamento. Venimos al Nuevo Testamento y vamos a Juan capítulo 5, los versos 28 y 29. El Señor dice, no se asombren de esto, porque viene la hora en la que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí tenemos un poco más de luz que lo que teníamos en Daniel, pero básicamente el mismo concepto, la misma verdad bíblica. Jesús dice, los que están en los sepulcros oirán su voz, pero unos vendrán a la vida eterna o saldrán para gozar y disfrutar de la vida eterna, mientras que otros será para la condenación. De hecho, quizá es bueno aclarar que cuando aquí dice lo que hicieron lo bueno y lo que hicieron lo malo, está hablando, porque todos somos pecadores, de un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Cuando la Biblia dice que mi pecado y su pecado nos separa de Dios, y cuando yo intento unirme al Señor, mi pecado me separa de Él. Pero en Cristo somos perdonados. Por Cristo somos salvados. El Padre envió a su único Hijo, el Señor Jesucristo, para dar vida y vida en abundancia. Así que cuando leamos aquí hacer lo bueno, debe incluir esto, o está incluyendo, el hecho de haber lavado nuestros pecados en la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Permítame entonces leer el verso otra vez. Dice, no se asombren de esto, porque viene la hora en el que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas lo que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Una vez más, todos hemos pecado, pero hay vida eterna y perdón de pecados en la persona del Señor Jesucristo. Así que se promete una resurrección de vida a los que están en Cristo. Y hay una resurrección para muerte a los que no están en Cristo. Esa resurrección de vida también se le conoce, o la Biblia la presenta como la primera resurrección. Y para la resurrección de condenación le llama la segunda muerte. Lo veremos un poco más adelante. Pero básicamente entonces tenemos dos resurrecciones. Una para vida, una para muerte. También el mismo Señor Jesucristo le llamó a esa resurrección la resurrección de los justos. Así le llamó. Permítame leer para ustedes de Lucas 4, los versos 13 y 14. Dice así. Mas cuando hagas banquete, el Señor de hecho lo habían invitado a un banquete y Él está diciendo esto. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos.
Es la misma resurrección para la vida eterna. La primera resurrección. No son dos, no son tres. No, quise decir, no es una resurrección diferente. Solo hay dos. Pero aquí el Señor le llama la resurrección de los justos. Y el Señor promete que los que están en Él, los que Él ha salvado, Él los va a resucitar, Él los va a levantar. Y será en el día postrero, cuando el Señor regrese. Leo de Juan capítulo 5, los versos 39 al 40. Y qué bueno que usted me está siguiendo con esta lectura. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Eso es Juan, el verso 39. Que Él no pierda nada de lo que Él le ha dado y que Él lo resucite en el día postrero. El verso 40. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Recuerda que le había dicho que eso de hacer lo bueno, hacer lo malo, si todos somos pecadores, la diferencia era de creer en Cristo, venir a Cristo, recibirle como Salvador. Y eso es lo que le está diciendo aquí. Que de todo lo que el Padre le dé, es decir, los que vienen a Cristo, Él los va a resucitar en el día postrero. Es importante. Si no hubiese sido importante, el Señor no lo dice. Él lo va a resucitar en el día postrero. Y el verso 40, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que viene al Hijo y cree en Él, creer para vida eterna, no solamente creer que Jesús existió, no creer que Dios existe por algún sitio, no. La idea de creerle a Él es dejar de confiar en lo que yo estoy confiando para salvación, para perdón de pecados, y venir y depositarme en Cristo y decir, Señor, lo que hiciste en la cruz, aplícamelo a mí. De eso está hablando aquí. Y todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. La vida eterna es el perdón de pecados, la reconciliación con el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Y termina Él diciéndole, y yo lo resucitaré en el día postrero. Esa es la verdad bíblica. Aún hay otros versos, por lo menos un verso más, en este mismo pasaje que lo dice, pero creemos que eso es suficiente. El Señor nos confirma, nos da la promesa fiel de que Él nos resucitará en el día postrero. Justo esto es lo que Pablo le enseña a los hermanos en Tesalónica. Él escribió 2 cartas en Tesalónica, y la primera carta, el capítulo 4, los versos 13 y 14, Pablo le está explicando esto. Y veremos a Pablo diciendo esto a la iglesia en Tesalónica y también a la iglesia en Corinto. Veamos primero a los tesalonicenses, capítulo 4, los versos 13 y 14. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y debo pararme aquí porque hay varias cosas que debemos mencionar. Primero, la gloriosa resurrección, la esperanza de la resurrección está basada, cimentada, descansa en que Cristo murió y que Cristo resucitó. Cualquier otro movimiento, no importa de qué fe sea, le dirá que alguien puede obtener vida eterna o ir al cielo haciendo cosas específicas. Haga esto o no haga aquello. Pero solo Jesús, Él dice, yo soy la resurrección. Nadie llega al Padre si no es por mí. Todo el evangelio de Cristo se derrumba o se sostiene en su resurrección. Cristo murió por mi pecado y por su pecado. El Padre cargó en Él mi pecado y por su pecado y resucitó. Y como Cristo resucitó, también entonces Él nos promete que resucitaremos. Otra vez, toda la verdad bíblica descansa en esa que Cristo resucitó. Déjeme leer el verso otra vez.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Los que durmieron en el Señor, los que murieron creyendo, habiendo recibido a Jesús como su Salvador. Y el verso 15 y el verso 16 dicen: por lo cual le decimos esto en palabras del Señor. No queremos que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Otra vez la verdad bíblica resuena a viva voz, como una voz potente. Él no quiere, Pablo le decía a los hermanos, que ignoren estas verdades, para que no nos coja demasiada tristeza. Los que mueren en Cristo serán resucitados, tal como Cristo resucitó. Y Pablo dice dos cosas. Primero, que aún los que estén vivos serán transformados, porque esta carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Así que los que estén muertos serán resucitados, pero los que están vivos en la venida del Señor, cuando el Señor regrese, serán transformados. Unos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, y los que estén muertos se levantarán. Y Pablo aquí dice: nosotros que vivimos no vamos a irnos primero, sino que los que estén muertos resucitarán primero. Y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. Y así recibimos al Señor en su segunda venida. Pablo también le escribe a los hermanos que estaban en Corinto. Déjenme leerle lo que dice Pablo en Corinto. Los versos 51 y 52. Pablo le dice a los hermanos: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, que es lo que habíamos dicho. Pablo está diciendo a los hermanos: fíjense, lo que están preocupados por los que se murieron, ellos van a resucitar. Le digo un misterio, no todos dormiremos, es decir, no todos morirán, o todos moriremos, porque Cristo vuelve por su pueblo, y algunos estarán vivos, otros ya no, pero él le dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esa es la verdad bíblica, que la resurrección gloriosa es para los que están muertos, pero los que están vivos en Cristo Jesús serán transformados. El verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, y esto coincide con que el Señor dijo: y yo le resucitaré en el día postrero, es decir, en el día último. Él dice: y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, aleluya, y nosotros seremos transformados. ¿Cuándo suena la final trompeta? Pues, mis amados, a la final trompeta. La final trompeta suena al final. Es lógico, eso es lo que Pablo está diciendo. Y otra vez va con lo que el Señor dijo: y yo le resucitaré en el día postrero. Seremos transformados los que estemos vivos, o los que estén vivos, y los muertos en Cristo serán levantados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados si estamos vivos. El verso 4 dice, el verso 4 de Apocalipsis 24, lo que quiero leer ahora, Apocalipsis 24, completa esta idea de la primera resurrección. Déjeme recordarle, Pablo le escribe a los hermanos en Tesalónica y le dice que no se preocupe por los que están muertos, porque van a resucitar. Pablo repite la misma idea, el mismo concepto, cuando le escribe a los hermanos en Corinto. Pero ahora Juan ratifica esta idea cuando Apocalipsis 24 leemos y dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos,
y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Cristo viene y levanta a los que están muertos y establece su reino milenial, reino por 1000 años. Y aquí dice, y vivieron esos que estaban muertos, específicamente que está hablando de los que salen de la gran tribulación, y esta gente vienen y viven y reinan con Cristo 1000 años. Es decir, no solamente reinan ellos, reinan todos los creyentes en Cristo, pero de ellos se está hablando aquí específicamente. Por eso creo que hay un poco de confusión en esto. Está hablando específicamente de estos aquí, Juan, pero vemos que es la misma idea, es la misma resurrección. Y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron, es decir, vinieron con Cristo y reinaron con Cristo 1000 años. Pero ese es el verso 4. El verso 5 establece entonces, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? Los que se levantan, los que son levantados en Cristo Jesús. Es la primera resurrección, la resurrección de los justos, la resurrección para vida eterna. Los otros no volvieron a vivir sino hasta 1000 años. ¿Okay? El verso 6 también dice, bienaventurado y santo. Fíjese, esta es la palabra Macarius. Santos, gozosos, un gozo completo, una bienaventuranza completa. Bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección, que se completa aquí. La segunda muerte, que es la resurrección para condenación, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, otra vez, Cristo viene, establece su reino milenial y los creyentes en Cristo reinamos con él 1000 años. Es después de esto que resucitarán los que resucitarán en la segunda resurrección, que es una resurrección para condenación. De hecho, la Biblia le llama es la muerte segunda. Hablemos un poquito de ello. Entonces está claro, hay una primera resurrección que es para los justos, para los que han creído en Cristo, para los que le han recibido como Salvador. Los otros no vuelven a vivir sino hasta 1000 años después. Hay una diferencia. Cuando uno lee a Daniel o cuando lee a Juan, pareciera que son juntos, ¿no? Dice uno para vida, otro para muerte, pero realmente hay una diferencia de 1000 años entre estas dos resurrecciones. Hablemos entonces de la segunda resurrección. Esta resurrección, la segunda resurrección, la resurrección es para la condenación. Y imagínense todos los muertos, grandes o pequeños, no importa dónde, en qué momento de la historia hayan vivido, estarán allí delante del trono del Señor para ser juzgados. Esto ya no es con los creyentes, ya no es con los justos, ya no es lo que están en Cristo Jesús. Porque cuando Jesús le dice, en Juan, le dice a los hermanos, Juan capítulo 5, 24, le dice que el que viene a Cristo, el que lo recibe a Él, pasa de muerte a vida y ya no va a la condenación, es decir, ya no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida, y esto se cumple aquí. Veamos lo que dice, lo que dice la Biblia, es Apocalipsis capítulo 20. Empiezo la lectura en el verso 11. Apocalipsis capítulo 20 y empiezo la lectura en este verso 11. Dice así, el verso 11. Luego vi un gran trono blanco y alguien que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Recuerde que la Biblia promete que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y vi ángeles, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. Es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos
por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Otra vez, nosotros encontramos que todos los muertos, aquí dice grandes y pequeños, y usted puede pensar en tamaño, en cuanto a tamaño del cuerpo o posición que tuvieron en sus vidas. El asunto es que todos, de pie delante del Señor, de pie para ser juzgados. Todos. La muerte entregó sus muertos, es interesante. La mar entregó sus muertos. Vamos a seguirlo leyendo. Los versos 13 y 14 dicen: y la mar entregó los muertos que había en él, o el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Es decir, suponemos nosotros la gente que estaba esperando juicio, llamémosle el infierno, y luego irán al fuego eterno, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Otra vez, vamos a responder por cada cosa que hayamos hecho, a eso que la Biblia llama nuestros pecados. Vamos a tener que responder, pero veremos, prestemos atención, porque finalmente no es exactamente por lo que uno haya hecho, sino si uno se encontró con Cristo o no, si uno recibió a Cristo en su corazón o no, si su nombre estaba escrito en el libro de la vida. Permítame leer otra vez. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el verso 14: y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. El lago de fuego creado para Satanás y sus ángeles. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Es decir, de que hemos sido librados en Cristo Jesús de la muerte segunda, de la condenación eterna en el fuego eterno. Y también el verso 14 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Alguien ha dicho, mis amados, que este es el verso más triste de toda la Escritura. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Otra vez, fueron juzgados por las cosas que había en los libros, pero finalmente lo que determina que estén allí, lo que determina que irían al fuego eterno, es que nunca tuvieron un encuentro personal con el Señor Jesucristo, que sus nombres no estaban en el libro de la vida, el libro del Cordero. Aquellos que hemos sido lavados por Cristo, y no es un privilegio nuestro, sí es un privilegio haber sido salvado, pero es para todo aquel que cree. Usted puede creer también hoy y encontrar vida y perdón de pecados en Cristo Jesús. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Repasemos. ¿Quiénes resucitarán? Todos resucitaremos. La diferencia es, unos irán a la vida eterna, otros a la muerte eterna. Hay un tiempo de 1000 años entre uno y otra resurrección. Una resurrección, la de la vida, la de los justos, se consigue cuando venimos a Cristo. Somos perdonados. Él viene a nuestros corazones. Nosotros confesamos nuestros pecados y nos entregamos a Él pidiéndole, rogándole en humillación que Él perdone nuestros pecados. Cuando yo he vivido como yo he querido, cuando no me importa lo que la palabra de Dios dice, iré a condenación. Y ya no participaré en la primera resurrección, sino la segunda resurrección, que es para la condenación. Mis hermanos, hermanas en Cristo, gocémonos y celebremos el que conocemos al Señor, que somos parte de su redil, que Él nos ha lavado con su sangre preciosa. Vamos a gozarnos con esto y vamos a publicarlo, vamos a contarle a otros que hay vida, que donde fuimos perdonados, también hay perdón para ellos. Que Cristo sigue perdonando, lavando, restaurando vidas, restaurando hogares, restaurando naciones. Tenemos que comunicarlo, porque esto es una gran verdad, que todos deben conocerla. Y si usted que me escucha aún no conoce a Jesús como Salvador, le invito a que corra a Él.
Sí, corra al Señor. Abra su corazón. Pídale que Él perdone sus pecados. Porque si no, se levantará en la segunda resurrección, que es para condenación eterna. Pero hoy, usted tiene una vez más esa oportunidad de ser salvado en Cristo Jesús. Corra a Él y sea salvo. Otra vez el verso más triste es: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay oportunidad en Cristo Jesús. Dos resurrecciones: vida eterna, muerte eterna. ¿A cuál irá usted? Que Dios bendiga su vida. Gracias por escuchar.